Ok, en este ejercicio vamos a poner en práctica lo aprendido conceptualmente del tema de nodos especiales. Eh, Hay algo importante, una aclaración que me gustaría hacer, es que cuando nosotros asumimos que una barra está en tensión, como la que se muestra acá, recuerden que estoy asumiendo que son barras rectilíneas, pues si la fuerza en los extremos de la barra está en tensión, al pasar al nodo, pues esa fuerza va saliendo, ¿sí? Si yo aquí tengo otro nodo, pues esa fuerza va saliendo de modo tal que se completa la tercera ley de Newton o satisfacemos esa ley de Newton. En el caso de las barras sometidas a compresión, ¿sí? Como la rosquita, pues la fuerza irá entrando al nodo, ¿sí? Entrando al nodo. Entonces, lo que nos piden acá es detectar cuáles son los elementos de fuerza cero, pero además voy a agregarle algo y es que detectemos cuáles elementos pueden estar en tensión y cuáles elementos pueden estar en compresión. Y con eso miraríamos cómo se están transfiriendo las fuerzas desde los puntos de aplicación hasta los apoyos. Y algo muy importante para este tipo de ejercicio es tener en cuenta los apoyos, no los podemos olvidar. Entonces aquí tenemos un apoyo de segundo orden en K. Voy a borrarlo, voy a hacer el DSL y aquí un apoyo de primer orden en O. También separo la estructura de los apoyos y tendríamos una reacción. Aquí vamos a tener Q, ¿cierto? Para satisfacer la sumatoria de fuerzas en X. Y aquí vamos a tener seguramente una fuerza vertical y aquí otra fuerza vertical. Lo más probable es que la fuerza KY sea mayor a la fuerza que hay en el nodo O, porque la carga P está más cerca del nodo K que del nodo O. Bien, entonces detectemos los elementos de fuerza cero por simple inspección. Hay algunos que son un poquito más rápidos que detectar que otros. Voy a usar este color negro. Miren este nodo A. Este nodo A, como si aquí se le estuvieran aplicando unas carguitas de 0 y 0. Y si hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y en el nodo, pues se requiere de esa manera que este elemento y este elemento AF, pues no tengan fuerza, ¿sí? Y eso mismo va a pasar aquí en el nodo E. Voy a ir acá. Entonces ahí vamos a tener un elemento de fuerza cero y aquí también fuerza cero. Algo pasaría aquí en el nodo C. Miren, la sumatoria de fuerzas en Y requiere que este elemento sea de fuerza cero, al igual que acá, cuando haga la sumatoria de fuerzas en el nodo N, sumatoria de fuerzas en Y en el nodo N, y acá sumatoria de fuerzas en Y en el nodo L también llegaría a que sea un elemento de fuerza cero. Y yo creo que ya no tenemos casos más fáciles de ese tipo. Uno podría decir, no, pues vaya al nodo F, que está acá, y haga sumatoria de fuerzas en X igual a cero, entonces este cero, eso sería un error, porque tenemos la barra FB que le podría aportar fuerza. Eh, Esto aquí tenemos cuatro barras, aquí tenemos tres barras, cuando son tres barras llegan a un solo punto y no todas son colineales, o dos y dos no son, entonces, a ver, corrijo, cuando no tenemos pares de barras colineales, entonces se nos complica un poco el análisis. Y ya aquí sí nos tocaría empezar a analizar qué está ocurriendo. Entonces voy a usar otro marcador, voy a usar este morado, y voy a arrancar con el nodo J, ¿sí? Puedo arrancar con este nodo también, P. Seguramente el análisis me indicará que estas dos barras están en compresión, porque imagínense, es como si ustedes ponen un triangulito y una fuerza arriba, como un trípode, de allá el teodolito, entonces esos elementos están en compresión. Pero voy a arrancar con este nodo Q y el nodo J que está sometido a una carga Q y están tensionando. Entonces, para que eso esté en equilibrio, lo más seguro es que uy, eso salió feo, que esta barra esté en tensión. Noten que estoy dibujando la flechita saliendo del nodo y entonces aquí también irá saliendo del nodo. Eso indica que está en tensión la barra. Esta tiene una componente hacia arriba, esta fuerza va hacia arriba,
tendría una componente aquí hacia arriba y para que se equilibre se requiere que entonces este también esté en tensión, ¿sí? Entonces aquí estaría en tensión y esta tiene una componente, vamos a decir que este sea el eje X positivo y hacia arriba tenemos el eje Y positivo, entonces esta fuerza, la F de J, tiene una componente en X negativo y bueno, que tiene la fuerza Q allá positivo, lo más seguro es que esta esté en tracción, como si estuviera en ese caso tensionando y usted tuviera tres cuerditas y las tres me quedaron en tracción. Y entonces la dibujo acá, fíjense que la fuerza en el nodo J está saliendo del elemento. Bien, llego a este nodo D, y pues esta tiene una componente en X positiva mm, y una componente Y negativa, entonces para balancear la fuerza en Y se requiere una fuerza Y positiva. Miren que la fuerza que va entrando al nodo D, eso indica que está en compresión, aquí también estaría entrando. Y aquí me quedan dos barras mm, con componente X positiva, entonces lo más seguro es que aquí tenga una fuerza con componente X negativa, va saliendo, eso indica que esto es una fuerza de tracción, y aquí tenemos un caso especial, porque si ya tengo una fuerza en X tensionando, acá voy a tener también una fuerza en X tensionando, y aquí tendré la misma fuerza de tensión. O sea, toda la parte de arriba está en tensión. Y llego a este nodo, y pues como tengo una fuerza en X positiva, lo más seguro es que aquí aparezca una fuerza en Y y también otras fuerzas en Y. Esas, lo más seguro es que estén contrarrestando la carga P. Serían fuerzas o elementos sometidos a compresión. Miren que estoy asumiendo eso, ¿no? Lo estoy asumiendo y lo más importante es que estoy detectando que no son elementos de fuerza cero. Y como son de compresión, pues aquí quedaría esta fuerza de compresión y aquí también quedaría un elemento de compresión. Pero noten que cuando llego acá, ambas me quedan en esta barra, ambas me quedan fuerzas hacia abajo. Entonces eso me indica que tal vez una de estas estará en tensión, ¿sí? Pero de nuevo, estoy asumiendo fuerzas, direcciones. Llego a este nodo, este tiene una fuerza hacia abajo, aquí debería aparecer una fuerza de compresión y aquí una fuerza de tensión. Aquí entonces aparece la fuercita de compresión, esta me queda en tensión. Aquí para equilibrar esto podría ir acá, esta va a estar en tensión y esta también en tensión, esta estará en tensión. Bien, cuando llegue aquí, esta fuerza Q tratará de jalar todo, entonces seguramente esta me queda en tensión y aquí esta también estará en tensión y esta también estará en tensión, por lo tanto aquí todo me queda en tensión. Cuando llegue a este nodo G, hay una fuerza hacia abajo, entonces de pronto esta me va a quedar en compresión y esta en compresión. Esta ya dije que está en tensión, esta podría estar en tensión, esta fuerza va hacia abajo, entonces aquí se requiere una que vaya hacia arriba, esta me queda en tensión y por lo tanto esta fuerza tiene componente hacia abajo negativa, aquí se requeriría componente hacia arriba, ¿sí? Para equilibrarlo y indicaría que está en compresión y bueno, como me dio compresión acá, eh, hay una componente en X positiva, aquí se contrarrestaría con esta de acá, estaría en tensión, tensión, y yo creo que ya tenemos casi todo. Tal vez lo que toca corregir es una de estas, porque las dos quedaron en la misma dirección. Voy a revisar acá, esta queda en tensión y esta en tensión. Al estar en tensión, aquí hay una componente negativa en Y, entonces se contrarresta con una positiva. Aquí estaría en compresión y la única manera es que esta esté en tensión, lo cual no es que sea muy, a ver, queda en tensión y aquí queda en tensión.
No es que sea muy lógico, lo más lógico es que esas estén en compresión, o lo otro podría ser que esta quede en compresión, tampoco es que sea tan lógico. Voy a resaltar las que están en compresión con color rojo. Entonces son las fuercitas en donde las flechitas. Épale. Listo. Vamos a arrancar con las fuerzas en tensión. Tensión donde las flechitas van saliendo del nodo. Todo esto está en tensión según el análisis que se hizo. Esta parte de... El computador está ahora muy lento. Sí. Se fue trabando. Bien, entonces decíamos que esta está en tensión y esta zona también está en tensión. Y al parecer todo el cordón inferior también está en tensión. Am, a ver, esta medio en tensión. Aquí está en tensión, va hacia abajo. Eh, Aquí está también en tensión, esta la asumí en tensión. Esta me quedó en tensión. Esta no está en tensión, esta está en compresión. En cambio, esta sí. Y esta también. Bueno, hoy el computador está un poco lento. Y que estaría en compresión, este puntal de acá o esta diagonal está en compresión. Esta otra diagonal también está en compresión. Completar esta. Aquí viene compresión. Esto también está en compresión. Este está en compresión. Y este está en compresión. Y ese podría ser el análisis. Noten que ahí tenemos unos elementos que no se estarían utilizando para esas dos carguitas P y Q. Hay algunos elementos que van a estar en tensión, otros que van a estar en compresión. Y pues detectamos los elementos de fuerza cero. Recuerden que si aquí estos elementos no se pueden eliminar, porque si bien hace aplicar una fuerza horizontal o una fuerza vertical o a ambas instantáneamente, pues ya necesitaría esos dos elementos. Entonces ellos son de fuerza cero para las cargas que están ahí mostradas, las cargas P y Q. Ahora pasemos a otro ejercicio en donde tenemos esta armadura y aquí la diferencia es que hay una polea actuando en el nodo F y vamos a asumir que en esa polea sobre esa polea pasan unos cables con unas tensiones T, ¿cierto? Un cable sin fricción y ahí estaría esa tensión T. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el caso de poleas? Pues nos toca analizar cómo se están uniendo esos elementos. Voy a trasladar de este computador, ayuda a hacer un esquema tridimensional de posiblemente cómo se están uniendo los elementos. Entonces ahí tenemos la polea. Eh, por aquí aparecerá una barra, la barra FE, ¿sí? Y acá abajo llega la otra barra, ¿sí? Entonces, y luego todo se conecta mediante el nodo F. Y aquí aparecería entonces las tensiones, ¿sí? T y T. Eh, no es tridimensional, eso quedó más como una mezcla entre plano y tridimensional e isométrico. Entonces, lo que sí me interesa a mí es separar los elementos. Entonces, aquí voy a tener el nodo, el espacio del nodo de la polea. Esa es toda la polea. Y aquí estarán los cables con las tensiones T y T, ¿sí? Luego voy a tener el nodo por acá y luego cuando se pare, viendo todo en el plano, voy a tener la barra FE por un lado y por acá vamos a tener la barrita, ella sigue allá, no estoy dibujando eso, la barrita FA. ¿Qué es lo que vamos a tener allí? Pues la idea es que todos los elementos estén en equilibrio estático. Entonces, aquí, de forma general, en la polea aparecerán dos fuerzas que serían las fuerzas de contacto entre la polea, ¿sí? Y el perno.
Pero noten que yo aquí, al hacer este DSL, detecto que esta fuerza vertical es cero. Entonces aquí tendría un cero. eh, y por ende, pues la puedo eliminar de una. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Pues vale 2T, ¿sí? Porque es lo que se requiere para que esté en equilibrio estático. Y ahora voy a tener las fuerzas de las barras, que ya sabemos que son cuerpos de dos fuerzas. Y si yo asumo, por ejemplo, que esta está en tensión y que esta también está en tensión, pues aquí aparecerá tensión y tensión. Y la última carga que me hace falta es la fuerza de 900 libras. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo unir estos tres elementos, que son dos elementos y el nodo, ¿sí? Lo uno todo, quito la polea de ahí, y cuando yo haga eso, básicamente el problema se me convierte en, al unir todo, básicamente lo que estoy es transmitiendo las fuerzas nodales, ¿sí? Todo al nodo, ¿sí? Entonces tengo los efectos en el nodo, no aparece por ahí otro elemento arbitrario. Y esta sería la estructura que tendría que resolver, ¿sí? Noten que tenemos una fuerza horizontal, dos fuerzas verticales, y ahora sí, ¿qué hacemos de nuevo? Al igual que en el ejemplo de ahorita, pues separo la estructura de los apoyos y tenemos un apoyo de segundo orden. Al tener una fuerza hacia allá, aquí aparecería una fuerza en este sentido, que será en este caso igual a 2T. Eh, Aquí muy seguramente aparecerá una fuerza hacia arriba y no sabemos cómo, pero bueno, yo voy a asumir que aquí va una fuerza hacia arriba también, CG. Y otra vez se trabó mi. Bueno, ahí está. Bien, entonces tenemos esto. Detectamos nuevamente los cuerpos de dos fuerzas que sean fáciles de detectar. En este caso, el nodo E, noten que este elemento, al ver el nodo E, ¿sí? Yo lo estoy haciendo el análisis con el nodo E, no con el nodo A, sino con el nodo E, detecto que este tiene que ser un cuerpo de fuerza cero, y aquí también detectaría que este debe ser un cuerpo de fuerza cero, ¿sí? Al hacer el análisis en el nodo B. Y esos serían los casos relativamente fáciles. Entonces ahora sí vengo, voy a arrancar en este caso por acá. ¿Y qué estaría pasando? Pues muy seguramente aquí hay una componente vertical que va hacia abajo y esa debe ser resistida por esta barra, ¿sí? Que va a tener una componente vertical hacia arriba. Y con eso se resistiría la fuerza en Y, pero ahora esta barra que estoy asumiendo que está en compresión, ¿sí? Otra vez esto no dibujó. Bueno, ahí está. Estoy asumiendo que está en compresión. Pues tiene una componente en el sentido, vamos a decir acá, X positivo, Y positivo. Entonces esta tendría una componente en este nodo en X negativo y en Y positivo. Y esta fuerza va en X negativo, entonces se requiere que esta fuerza sea de tensión y aquí aparecerá la tensión y aquí tendré la misma tensión y por lo tanto acá pues también esa barra estará en tensión. Voy a ir al nodo inferior, al nodo A. Entonces tenemos que esta es una fuerza de compresión. Am, ¿Qué hacemos acá? Tengo dos barritas, eh, que es lo más lógico aquí. Tal vez que esta esté también compresión de pronto. Creo que voy a venir acá. El análisis me queda más fácil hacerlo cuando tenemos dos barras. Ya estas no son elementos de fuerza cero, pero noten que aquí tengo una fuerza en X positivo, ¿sí? Entonces debe aparecer una fuerza acá que vaya en el sentido X negativo, mejor dicho, la componente debería ir en X negativo para que contrarreste 2T. Y seguramente, ay, ese no es el análisis. Fíjense ahí, el análisis lógico es que si tengo esta fuerza en Y positivo, esta fuerza, ¿sí? Es la que me debe contrarrestar
la fuerza en Y positivo debe ir hacia abajo, porque la horizontal, esta de pronto me la contrarresta y es lo más seguro que si esta va hacia allá y esta también va hacia allá, pues esta vaya en X negativo, entonces estaría asumiendo que eso es una fuerza de tensión. Aquí estaría en tensión y aquí también en tensión. Y ahora, pues tengo estas dos que van en ese sentido, en el sentido X positivo. Lo más seguro es que esta lo deba contrarrestar y va en sentido X negativo. Y otra vez se trabó. Entonces me quedaría una fuerza de compresión. Aquí va, ya dije que esta es de compresión y esta es de compresión. Y listo. Ahí tendría el esquema. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de compresión? Esta barra quedó en compresión. Esta Esta barrita también quedó en compresión. Y esta barrita también quedó en compresión, quedó haciendo como un zigzag. ¿Y cuáles quedaron en tensión? Todo este cordón superior quedó en tracción y todo este cordón inferior también quedó en tracción, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el esquema claro de cómo se fue comportando, cómo podría comportarse esa barra, ¿sí? ¿Qué habría que hacer? Pues esto es una hipótesis. Lo que tendríamos que hacer es solucionar, ¿sí? Y voy a hacerlo para el nodo F, ¿sí? Un ejemplito, apliquemos el método de nodos en el nodo F. Entonces, de nuevo, hago aquí el nodo F. ¿Qué fuerzas tenemos? 900 libras, ¿sí? Aquí vertical. Vamos a asumir que ese 2T también es 900, entonces lo voy a dibujar acá en 900, solo como para darle un valor, 900. Y voy a asumir entonces aquí que tengo la fuerza en Y. Esta es la barra FFA. Entonces esa sería la fuerza FFA. Y aquí tengo la tensión, esta sería la barra FFE. ¿Sí? ¿Qué me haría falta? Tal vez me hace falta este angulito, que generalmente con la información que tenemos lo podemos calcular. Sería este ángulo de acá, teta. Este triángulo es un triángulo 3, 4 y esta diagonal va a ser 5. Apréndanse eso, siempre que tengan dos catetos, uno de 3, otro de 4, la diagonal va a ser 5. Y este ángulo de acá, entonces sería tangente de teta, va a ser igual a 4, bien, lo marco, a 4 quintos, ¿sí? Pero más que eso, fíjense que a 4 quintos, no, a 4 tercios. Más que calcular el ángulo, lo que me interesa es cuánto es el seno y cuánto es el coseno. Entonces, ¿cuánto es el seno del ángulo? El seno de teta es 4 quintos, es decir, 4 quintos. ¿Y cuánto es el coseno de teta? El coseno de teta es 3 quintos, ¿sí? Y eso en realidad es lo que me interesa. Entonces ahora sí vuelvo al nodo y hago la sumatoria de fuerzas. Vamos a hacerla en Y. Asumo positivo hacia arriba. Y entonces me quedaría menos 900, ¿cierto? Más FA multiplicada por el coseno de teta, que es 3 quintos. Y eso es igual a 0. Entonces en este caso tenemos una ecuación con una sola incógnita. Podemos calcular cuánto es FA. Bien. Ah, me marcó solamente la FA. Y luego puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X, positivo en este sentido. Calculemos cuánto es FA. Eso sería 900 que multiplica 5 tercios. Eso serían 1500 libras, ¿sí? FFA es 1500 libras. Y ahora hago la sumatoria de fuerzas en X. En este caso tendría menos 900, que es la tensión, menos 1500, que es
FFA por el seno de teta, que es 4/5, ¿sí? Más FFE, y eso es igual a 0. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar la fuerza en la barra FE. Entonces eso sería igual a 900 más 1500 por 4/5. Esos son 2100 libras. Entonces fíjense que la sumatoria de fuerzas en ese nodo me sirvió ambas respuestas fueron positivas. ¿Qué indica eso? Que lo que asumí aquí, las direcciones que asumí, una en compresión y la otra en tensión, fueron correctas. Eso no está indicando que ambas son de tensión. No, lo que me está indicando es que las direcciones que asumí fueron las correctas. Y bueno, con eso se concluye este ejemplo y espero que sea provechoso para identificar cómo viajaría la fuerza a lo largo de toda esa estructura.